No. Y ese man te dijo que estaba enamorado de vos, loca. En la azotea del edificio. Sí. Es el príncipe que vos te mereces, Evita. Me preocupa lo que puede pasar. El habanero nos traicionó. Les vamos a caer todos en bola. Así no va a haber culpables. Nadie va a saber quién mató a quién. Sí, señorita, ¿me puede comunicar con el director de Relaciones Públicas? Sí, así es. Por supuesto, todo lo tenemos preparado en el momento que nos diga. Muchísimas gracias. No quiero permitir que mi papá siga abusando. Y mucho menos de ti. Eso es casi imposible. Saquemos a mi papá del negocio. Tú y yo. Y nos quedamos con todo. Esa es una buena idea, Manuel. Pero hay algo más urgente. ¿Qué tengo que hacer? Necesito que mañana empieces a seguir a un custodio que trabaja aquí adentro en las dunas. Después te paso por aquí su información. Su apellido es Rojas. Ya. ¿Quieres dormir con tu papá o te quieres dormir en la cuna? Sí, entra. No, ya es tarde ya. Tienes que descansar. Pues aquí lo tienes. El mismísimo Don Jesús. Guau. No me lo imaginaba así. Solo le había conocido la voz cuando secuestró a mi mamá. Tu mamá vio el retrato y dice que se le parece. Así que grábatelo. Disculpa. ¿Sí? Sí, aquí estoy con ella. Esa es la mejor noticia que me podías dar, tío. Perfecto. Vamos para allá. Nuestra gente ha localizado el burdel. Vamos y te despido de tu mamá. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Empezar a trabajar. Vamos.
Manuel, soy el pastor. Mira, te busqué hace rato, pero no te encontré. Te dejo este mensaje, es un recado para Alejandro. Quiero que le digas que ya conseguí a toda la gente para ir a las dunas. Quiero que le digas que estoy sorprendido de haber conseguido a tanta gente en tan poco tiempo. Y bueno, no es gente de primer nivel, pero son funcionarios lo suficientemente importantes como para lo que él quiere. Así que, bueno, pues luego te marco, sí. Pensé que estarías en el templo. ¿Con quién hablabas? Un viejo amigo que quiere que dé una conferencia, algo así. Suena muy bien, ¿no? No pensé que fueras a tardarte tanto. Ay, tú sabes cómo son las visitas al asilo. Siempre salen cosas. Pero voy al baño. Con permiso. Pues yo pensé que Ferrer y el habanero se iban a matar en cuanto lo metieran en el pasillo 8, pero al parecer no. ¿Tan separadas están sus celdas? No, señora, ningún separadas, comparten celda. Es más, salen al patio juntos, comen juntos. Uno no es que diga que ya van a ser amigos toda la vida, pero ese Ferrer es muy raro. Raro. ¿Raro como Rosendo? Pues no sé, señora, raro. Por ejemplo, yo no pensaría que fuera de esos hombres que hablan con un pastor y ahora lo veo sentado hablando con el ¿Por pastor. qué no me habías dicho? No pensé que fuera importante, señora. Todo lo que tiene que ver con Ferrer es importante, Rosendo. ¿Cuándo lo viste hablar con el pastor? No, pues ahora qué. Que sé que Manuel te es el escuincle pedorro que conocí en España. Pues sí hay que preocupar, ¿sí? Es medio baboso, ¿que no? Hey, con el Manuel no te metas. Él también se la está jugando como nosotros. Ah, fíjate que su papá traficaba para nosotros. Hey, algo así me contó Manuel. Lo que no entiendo es cómo este chamaco, sabiendo que la tía mató a su papá, pues anda ayudando a un policía. Se nota que el morro es más inteligente y maduro que tú. Oh, ¿qué pasó? Yo nomás decía, hombre. Tranquilo, hombre. ¿Qué pasa? Mira, al final, tú también estás trabajando para mí, ¿que no? A ver. Yo no trabajo para ti, no digas idiotes. Acabo con las rodillas. Y mira que me sigo contigo. Ay, ándale, pues. Asústame, panteón. Mira, nomás yo no sé qué pecado cometí, hombre. Andar aliado de un policía que tiene de compinches un pastor y un escuincle pedorro que no sabe disparar. No nomás. Pues no sabrá disparar, pero mira. Se le re bueno para tomar fotografías. No, pues sí. Algo bueno iba a salir, ¿no? Sí. Échame aguas. ¿Puedes hablar? Sí, ya estoy lejos ya. Entonces, ¿qué te parecieron las fotos? Nos van a funcionar muy bien. Muchas gracias. Lo que sí es que te acercaste demasiado, Manuel. No te puedes poner tanto en riesgo. Tú por mí ni te preocupes. Tú me salvaste la vida, ¿que no? Te preocupas como si fueras mi papá. Y ni mi papá se preocupaba tanto por mí. Pues él se la perdió. Porque eres re buen hijo. Bueno, ya, que me la voy a creer. Tengo noticias del pastor. ¿Qué dice? Pues que ya está todo cuadrado para mañana. Bienvenido, Alicia. La jefa me ha hablado muy bien de ti. Soy Alan. Sí, sé quién eres. Una de las personas que salvaron a mi mamá. Gracias. No, nada que agradecer. Estamos muy contentos de haber podido rescatar a tu mamá y que ahora estén juntas. No te preocupes. Con el tiempo te acostumbrarás a las armas, a los hombres y a los olores de los sitios.
Y él es Ricardo, ¿no? ¿Cómo está? Ni para adelante ni para atrás. El médico dice que su condición es reservada, pero estable. ¿Por qué no salimos y nos cuentas lo que has descubierto del burdel? Bien. El proceso se demora un poco más, porque es que los químicos que se necesitan, pues, no son tan... Es un proceso más complicado, pues, también por la cantidad. Al grano, al grano. No me cuentes toda la chingada que hiciste en el laboratorio. Mira, lo que yo quiero saber es si se puede meter más merca en cada pieza de ropa. Pues sí, se puede. Órale, eso es lo que quería oír. ¿Cómo cuánto? Híjole, pues yo calculo que un 30% para allá más ya se notaría. Está bueno, pues. Buenas noches. Permiso. Mira nomás la hora en que llegas a casa. Perdón, mi amor. Estaba en el gimnasio, ¿no ves? Pasas mucho tiempo en ese lugar. Ahora que estés preñada, te va a tocar dejar de hacer ejercicio. Pues sí. Sí, pero por ahora lo disfruto, me hace bien, me desestreso. Hoy hice una rutina espectacular. Sudé muchísimo. Ya pareces la dueña en lugar de una clienta. Yo creo que mejor sería comprar ese antro en lugar de seguir pagando la pinche membresía. Ay, ¿cómo? Con permiso, me acabo de acordar de una cosa que tengo que hacer. Espero que no sea lo de la ropa. No, no es nada de eso, es otra cosa. Permiso. Permiso, mi amor. ¿Y ahora qué mosca le picó, don Javi? Porque pues eso de las cuentas pues nomás se lo cree su papá. ¿Oíste lo que dijo a Carla de que ella debería ser la dueña del gimnasio y no una clienta? Ah, sí, lo que le dijo su papá. A Carla, sí, ¿cómo no? ¿Y eso qué? Pues que hemos estado buscando donde no. ¿Cómo? El tal Martínez debe ser dueño, socio, administrador, algún empleado de un hotel, no un huésped. Ah. Los españoles tienen hoteles en México y en muchos lados. Por eso no lo estamos encontrando, porque nosotros estamos buscando un huésped y él no es huésped. Eso es un dueño o un socio. Ajá. Esta es la construcción del burdel donde creemos que va el tal Jesús. ¿Y dónde queda eso? En una de las colinas al este de la ciudad. ¿Cómo consiguieron entrar? Uno de los hombres se hizo pasar por pepenador. No fue fácil. Lo detuvieron 3 veces en el recorrido que duró menos de 1 hora. Hasta le revisaron la basura que llevaba. ¿Quién? Chavos, pandilleros, gente de ahí. Es más, hasta una señora de una fonda le preguntó de dónde venía. Como pueden ver, Jesús tiene un batallón lleno de ojos y oídos en esa zona. ¿Pero cómo? ¿El recogedor de basura ese sí logró llegar al lugar? Pudo llegar hasta la entrada. Ahí hay un muro muy alto donde no puedes ver hacia adentro. No sé. A mí me parece una misión muy arriesgada. Pues la decisión ya está tomada. Lo único que podemos hacer es pensar la manera de hacerlo y de hacerlo bien, calculando todos los riesgos posibles. Tú tranquila. Su zona es el comedor. Rojas, pasillo 8, puerta sur. ¿Qué haces por allá si esa no es tu zona? Guzmán pidió que lo cubriera. Su esposa está en el hospital. Te vas para los talleres. Libre. Vas, en caliente. Oye, tú. ¿Quién te sopló eso? Pues un cabrón de este pasillo que se la sabe de todas. Por cierto, a Rojas lo asignaron para la puerta sur esta noche, ¿eh? No te digo. Becerras no está en paz. ¿El mendigo Rojas va a dejar pasar al baboso del rey? Por eso debemos apurarnos. Y no podemos fallar. Pues miren, así se esconden las cosas. Por eso aguantaron todas las pintas
cargada, sí se la pelaron. Esta es muy buena arma. No necesitamos más. Lánzate por el ch... Según lo que me dijo el pastor, los funcionarios que vienen son de instituciones relacionadas con prisiones federales y temas de derechos humanos. ¿Qué diablos vienen a hacer aquí? En palabras del propio pastor, vienen a observar la labor social que él y su señora están haciendo y supongo que eso incluye, obviamente, una visita al taller. ¿Cuándo es esta visita? Mañana. No es buena idea que haya gente husmeando. Debiste impedirlo. No. Impedir la visita de una comisión que viene a ver la buena labor que se hace en un reclusorio sería muy sospechoso. No veo cuál es el problema. El problema es que haya sido iniciativa del pastor. ¿Y qué pasa con el pastor? Ese tipo no me gusta nada.